Años después de aquella misión en la selva del Petén, sigo sin poder dormir bien. Hay noches en las que me despierto sudando frío, convencido de que la voz me llama de nuevo. Esa voz que cambió todo para nosotros. Nuestra unidad había sido desplegada en el corazón del Petén para realizar una operación de reconocimiento. La selva, con su espesa vegetación y humedad sofocante, nos envolvía. Había algo asfixiante en el aire, una sensación que no podía explicar, como si la selva misma no quisiera que estuviéramos allí. Era mi primera misión en terreno tan hostil. Hasta entonces, había servido en operaciones más sencillas, nada que involucrara días perdidos en un ambiente tan cerrado como lo era aquella jungla. Pero no me quejaba. El desafío era parte de la vida militar, y me había preparado para ello. O al menos eso creía. No estaba listo para lo que encontraríamos. El primer día fue como cualquier otro. El calor era insoportable, el aire denso y cargado de insectos que no daban tregua. Nos adentramos más y más en la selva, siguiendo un viejo mapa que indicaba la ubicación de una zona a la que ninguna patrulla había llegado antes. Había rumores de movimientos irregulares, aunque nadie en el alto mando sabía con certeza qué encontraríamos. Pasaron 3 días sin incidentes, pero al cuarto día algo cambió. Fue cuando escuchamos la voz. Estábamos acampando cerca de un claro. El lugar parecía tranquilo, lo suficientemente abierto para ver alrededor, pero aún lo suficientemente cerrado como para no atraer miradas indeseadas. En la noche, mientras preparábamos la cena, uno de los muchachos, el más joven del grupo, se quedó mirando hacia la selva. Sus ojos se clavaron en algo que nosotros no podíamos ver. ¿Lo escuchan?, dijo, con una expresión confusa. Nos miramos entre nosotros, pero nadie había escuchado nada, solo el sonido normal de la selva. Grillos, aves nocturnas y el ocasional crujido de ramas bajo los animales. Era lo usual. Sin embargo, el joven estaba inquieto. Se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles, dejando la comida a medio terminar. «Espera, ¿a dónde vas?», le gritamos, pero él no respondió. Solo siguió adelante, moviéndose de forma casi automática, como si no pudiera resistirse. Corrimos tras él, atravesando la maleza hasta llegar a un claro que no habíamos visto antes. En el centro, cubierto en parte por enredaderas y raíces, había un pozo. Era profundo, o al menos eso parecía. El joven se detuvo justo al borde, inclinándose hacia adelante como si algo lo llamara desde el fondo. «¡Aléjate de ahí!», le ordené, pero no me escuchaba. El silencio de la noche se hizo palpable. El aire se sentía pesado, casi inmóvil. Y entonces la voz, esa maldita voz que no olvidaré jamás, comenzó a susurrar. Era suave al principio, casi como una brisa que acariciaba la piel, pero pronto se hizo más clara, aunque no podía entender lo que decía. El joven se asomó más al borde del pozo, y antes de que pudiéramos reaccionar, perdió el equilibrio y cayó. Corrimos hasta el borde, pero todo lo que vimos fue oscuridad. Ni un solo ruido, ni el eco de su caída. Era como si el pozo se lo hubiera tragado sin dejar rastro. Pasamos horas buscando, llamándolo, pero no hubo respuesta. Al amanecer, nos dimos cuenta de que algo andaba terriblemente mal. No podíamos explicar cómo había desaparecido así, ni por qué no habíamos escuchado nada. El capitán decidió que debíamos movernos. La desaparición del joven fue clasificada como un accidente, aunque sabíamos que había más detrás de ello. Sin embargo, ninguno de nosotros podía ponerlo en palabras. El ambiente en el equipo cambió drásticamente. Ya no éramos los mismos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, la voz regresó. Pero esta vez, no era solo uno de nosotros quien la escuchaba. Todos la oímos. Al principio, un susurro lejano que parecía surgir desde lo profundo de la selva. Luego, más cerca, como si alguien caminara entre los árboles, llamándonos uno por uno. El miedo se apoderó de nosotros. Intentamos ignorarla, diciendo que era solo el viento, un truco de nuestra mente cansada. Pero sabíamos que no era así. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno de los compañeros al amanecer. «Esa cosa, lo que sea que esté en ese pozo, nos está llamando». El capitán, siempre pragmático, decidió que debíamos alejarnos del lugar. Sin embargo, cada vez que intentábamos marcharnos, la voz nos seguía, y con cada paso parecía más fuerte. Al tercer día, otro de nuestros compañeros comenzó a comportarse de manera extraña. Su mirada estaba perdida, sus manos temblaban,
En medio de la marcha, sin decir una palabra, abandonó el equipo y comenzó a caminar hacia el pozo. No pudimos detenerlo. Cuando intentamos alcanzarlo, fue como si la selva misma se cerrara a nuestro alrededor, bloqueándonos el paso con árboles y lianas. Nunca lo volvimos a ver. Para ese entonces, estábamos todos al borde del colapso. El cansancio mental era tan abrumador como el físico. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no comprendíamos. Decidimos montar guardia cada noche, pero aún así, la voz seguía llamando. Y cada día que pasaba, la sensación de ser observados crecía. La última noche fue la peor. Uno de los veteranos, el que siempre había sido el más escéptico, se despertó gritando. Decía que algo lo estaba arrastrando hacia el pozo. Al principio pensamos que estaba delirando, pero cuando lo vimos moverse solo, como si manos invisibles lo empujaran, supimos que aquello era real. Intentamos detenerlo, lo agarramos de los brazos y piernas, pero su cuerpo se retorcía de una manera antinatural, como si estuviera siendo manipulado por algo más. Lo único que podíamos hacer era ver cómo su voluntad se desvanecía mientras la voz lo envolvía. Finalmente, se soltó de nuestro agarre y corrió hacia el pozo. Esta vez no intentamos detenerlo. Sabíamos que no podíamos. Al día siguiente, éramos solo 3 los que quedábamos. Decidimos abandonar la misión. No importaba el objetivo. Sabíamos que no saldríamos vivos si seguíamos allí. Al regresar a la base, nadie nos creyó. Los informes oficiales lo catalogaron como desapariciones en combate, sin más detalles. Pero sé lo que escuché, sé lo que vi. No he vuelto a la selva desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de ese pozo regresa a mi mente. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, puedo escucharla, llamándome. Sigo luchando para no responder. La selva del Petén guarda secretos que no deben ser desenterrados. Recuerdo cómo empezó todo, con el crujir de las hojas bajo nuestras botas, el sonido lejano de los monos aulladores, y esa humedad pegajosa que nos envolvía. Habíamos estado caminando por varias horas sin encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, la tensión era palpable. La selva tiene una forma de hacerte sentir que no estás solo, aunque no puedas ver nada entre la espesura. A pesar de las bromas y el humor que intentábamos mantener para aliviar el ambiente, todos sabíamos que había algo raro en el aire. Fue cerca del atardecer cuando lo vimos por primera vez. Un niño, pequeño, sucio, y con los ojos más grandes que había visto en mi vida. Estaba de pie, junto a un árbol retorcido, mirándonos sin decir una palabra. Nos detuvimos de golpe, sorprendidos. En medio de la nada, encontrar a un niño no era algo que uno esperaría. No llevaba ropa adecuada para estar en la selva, solo un par de pantalones cortos y una camiseta desgarrada, como si hubiese estado vagando por ahí por días. «Oye, niño», le grité, pero él no respondió, solo nos miraba. Uno de mis compañeros, al ver que no reaccionaba, dio un paso hacia él, pero yo lo detuve con la mano en el hombro. «Espera, esto no me gusta. ¿Qué hace un niño solo en medio de la selva?», dije, intentando sonar lógico, aunque algo en mí ya estaba gritando que debíamos alejarnos de allí. Aún así, era nuestra obligación como soldados ayudar a cualquier civil en peligro, y este niño claramente lo estaba. O al menos, eso pensamos. Nos acercamos cautelosamente, intentando no asustarlo. El niño no se movió. Estaba tan quieto que parecía una estatua. Su piel era pálida, casi enfermiza, contrastando con el verde profundo de la selva. Finalmente, uno de nosotros, el más joven del grupo, se agachó frente a él, tratando de hablarle en voz suave. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?». El niño lo miró, y aunque sus labios no se movieron, sentí como si su respuesta hubiese resonado dentro de mi cabeza. Fue una sensación extraña, algo que no puedo explicar bien. Ninguno de nosotros oyó una palabra, pero todos supimos lo que estaba diciendo. «Síganme». No me preguntes cómo lo supimos, pero en ese momento, algo nos empujó a seguirlo. Empezamos a caminar detrás del niño, sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Él avanzaba entre la vegetación con una facilidad casi inhumana, como si la selva se apartara para dejarlo pasar. No hablaba, no emitía sonido alguno, y cuanto más lo seguíamos, más denso se volvía el ambiente.
El cielo se oscurecía más rápido de lo normal, y la selva, que siempre había sido ruidosa con el canto de aves y animales, estaba ahora en completo silencio. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los muchachos mientras nos deteníamos brevemente para orientarnos. Nos habíamos adentrado más allá de lo que marcaba el mapa. Sabíamos que la selva del Petén era vasta y laberíntica, pero algo en nuestro entorno no encajaba. Los árboles se volvían más altos, más gruesos, como si hubiéramos entrado en una parte de la selva que no quería que estuviéramos allí. Y el niño seguía adelante, imperturbable. «Deberíamos regresar», dijo nuestro líder, pero al mirar alrededor, ya no había camino de vuelta. El niño se detuvo entonces, justo cuando la noche comenzaba a engullirnos por completo. Se giró hacia nosotros y, en ese momento, pude ver algo en sus ojos que me heló la sangre. No había vida en ellos. No eran los ojos de un niño perdido, sino algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de los compañeros, retrocediendo un paso. Intentamos hablarle, intentamos entender lo que estaba pasando, pero el niño simplemente levantó una mano y señaló hacia la oscuridad. Allí, entre los árboles, empezamos a ver sombras moviéndose. Al principio parecían figuras humanas, pero pronto nos dimos cuenta de que no lo eran. Eran cuerpos retorcidos, caminando de manera antinatural, como si algo invisible los controlara. «Regresemos», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. Las figuras avanzaban lentamente hacia nosotros. Eran los restos de lo que alguna vez fueron personas, soldados quizás, arrastrados hacia algo más profundo en la selva, algo que no podíamos comprender. Nos rodearon sin prisa, mientras el niño se desvanecía entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El terror se apoderó de nosotros. Disparos resonaron en la noche, pero era inútil. Las balas pasaban a través de esas figuras sin hacerles daño, como si estuvieran hechas de humo, de niebla oscura que nos envolvía. Sentí una presión en el pecho, como si la selva misma intentara sofocarme, y mientras mis compañeros caían uno a uno, supe que no saldríamos de allí. No sé cómo logré escapar. Lo último que recuerdo es correr a ciegas entre la vegetación, con los gritos de mis compañeros resonando en mis oídos, y esa sensación de que algo me seguía, algo que nunca dejaría de perseguirme. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo oírlo. El crujido de las hojas bajo los pies de algo que se acerca nunca me dejó. Y sé que tarde o temprano, la selva me reclamará, tal como lo hizo con los demás. Ese niño nunca fue un niño. Era algo más, algo que la selva del Petén esconde en sus entrañas. Algo que atrae a los desprevenidos para llevarlos a su destino final. Y yo, aunque logré escapar por un tiempo, sé que mi destino está sellado. La selva nunca olvida, y tampoco perdona. Siempre creí que los peores horrores que un soldado podía enfrentar eran los provocados por el enemigo. Los disparos, las emboscadas, los días interminables de calor sofocante y humedad implacable. Pero nunca pensé que lo que realmente nos rompería serían unos tambores, resonando desde lo más profundo de la selva del Petén. Cuando fui asignado a aquella misión, no imaginé que me alejaría tanto de la vida que conocía. Al principio, todo parecía rutinario. Las órdenes eran claras: asegurar el área y vigilar cualquier actividad sospechosa. Pero la selva era algo diferente. Desde que llegamos, la sensación de estar siendo observados era constante. No podía describirlo con exactitud, pero algo no estaba bien. Aunque todos los que llegamos al campamento éramos hombres fuertes, entrenados para soportar lo peor, el ambiente nos afectó desde el primer día. El calor opresivo, los mosquitos que parecían devorar la piel, y sobre todo, la extraña sensación de ser intrusos en un lugar que no nos quería. El primer día transcurrió sin incidentes. Nos instalamos cerca de una pequeña aldea que, según los informes, había sido abandonada hacía meses. Los habitantes simplemente se habían ido. Pero no había signos de violencia, no había saqueos, ni cuerpos, solo las casas vacías, como si la gente hubiera huido de algo que no podían entender. La primera noche fue tranquila, aunque apenas dormimos. El calor y los sonidos de la selva mantenían a más de uno en vela. Pero fue en la madrugada del segundo día cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido suave, apenas perceptible al principio. Un tambor. No sabía de dónde venía ni quién lo tocaba,
El ritmo era constante, hipnótico, pero al mismo tiempo, inquietante. Desperté a uno de mis compañeros y le pregunté si lo escuchaba también. Me miró con el ceño fruncido, claramente confundido, pero cuando se detuvo a escuchar, su rostro cambió. «Es solo la selva», dijo, como si quisiera convencerse más a sí mismo que a mí. El tambor sonó de nuevo la siguiente noche, y esta vez no fui el único en notarlo. Durante la cena, uno de los hombres, quien siempre había sido el más fuerte y confiado del grupo, se detuvo a medio bocado. Estaba pálido, sudoroso. Alguien hizo una broma sobre el calor, pero él no respondió. De repente, cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Lo llevamos a la tienda médica improvisada, pero no había nada visible que lo explicara. No tenía fiebre, ninguna herida, nada que indicara lo que estaba mal. Sin embargo, su estado empeoró con cada minuto que pasaba. Gritaba de dolor, sus ojos desorbitados, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Y entonces, al caer la noche, falleció. No pudimos explicar su muerte. No había razones claras. El médico dijo que era un colapso repentino, tal vez una enfermedad tropical que desconocíamos. Lo enterramos rápidamente en un claro cercano, sin ceremonias, y continuamos con nuestra misión. Pero el tambor no dejó de sonar. Conforme pasaban los días, el sonido de los tambores aumentaba. A veces lo escuchábamos de día, otras veces en la oscuridad de la noche. Nadie podía identificar de dónde venía, aunque pareciera estar cada vez más cerca. Algunos intentaron seguir el sonido, pero la selva era implacable, cerrándose a nuestro paso, haciendo que nos perdiéramos fácilmente. No importaba cuán lejos camináramos o cuán atentos estuviéramos, el origen de los tambores siempre parecía estar un paso adelante, oculto en las sombras. La tensión en el campamento aumentaba. Nadie hablaba abiertamente sobre los tambores, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Y entonces, uno por uno, los hombres comenzaron a enfermar. Al principio era leve, náuseas, fatiga, pero luego todo se descontrolaba. Los que caían enfermos sufrían convulsiones, delirios. Algunos murieron en cuestión de horas. Otros resistieron un poco más. El médico del equipo no encontraba explicación. Cada vez que uno de nosotros caía, el sonido de los tambores resonaba con más fuerza. Parecía alimentarse de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Recuerdo una noche en particular. El tambor sonaba más fuerte que nunca. Parecía que estaba justo detrás de nosotros, como si alguien estuviera tocándolo al pie de nuestras camas. Me desperté sudando, sintiendo que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Me levanté y caminé hacia la entrada de la tienda. El aire era sofocante, y el tambor no cesaba. Miré alrededor, y lo vi. Una sombra se movía entre los árboles, apenas visible bajo la luz de la luna. Era una figura humana, pero su rostro, no podía verlo con claridad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quería gritar, advertir a los demás, pero mi voz no salió. La sombra desapareció en la selva, y el tambor cesó. A la mañana siguiente, otro hombre cayó enfermo. Para ese punto, quedábamos menos de la mitad. Las raciones escaseaban, y el ánimo del grupo estaba por los suelos. Nadie podía hablar del tambor sin sentir un pánico irracional, como si decirlo en voz alta fuera a atraer su atención. No podíamos comunicarnos con el cuartel general. Los radios fallaban constantemente. Estábamos solos, abandonados en la selva, con el constante retumbar de los tambores marcando nuestra caída. Entonces, una tarde, decidimos que no podíamos seguir esperando. Teníamos que salir de ahí. Algunos propusieron regresar por el camino por el que habíamos llegado, pero sabíamos que era imposible. La selva había cambiado. El lugar donde habíamos entrado ya no existía para nosotros. Era como si la misma tierra nos hubiera atrapado. Pero debíamos intentarlo. Comenzamos a movernos al día siguiente, siguiendo un río cercano que creíamos que nos llevaría a algún lugar seguro. Durante horas avanzamos, sudorosos, cansados, siempre con el tambor resonando a lo lejos. Parecía que no querían que nos fuéramos, que querían que nos quedáramos allí, para siempre. Cuando la noche cayó, montamos un campamento improvisado. Nadie habló, nadie comió. Solo nos quedamos sentados, mirando la oscuridad. Y entonces, el tambor comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. Uno de mis compañeros se levantó de repente,
con una expresión aterrorizada en su rostro. «Ahí está», susurró. Lo vi moverse hacia la selva como hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Lo seguimos hasta el borde del campamento, donde desapareció entre los árboles. Solo escuchamos el tambor, resonando una y otra vez. No lo volvimos a ver. El final llegó rápido. Los pocos que quedábamos caímos uno por uno. Algunos intentaron huir, otros simplemente se rindieron, sabiendo que no había escapatoria. El tambor había ganado. Ahora, estoy solo. Escribo esto para quien lo encuentre, si es que alguien lo hace. No sé cuánto tiempo más resistiré. El tambor suena, cada vez más fuerte. Lo escucho dentro de mi cabeza, como si fuera parte de mí. No hay escapatoria. Todo comenzó como una misión rutinaria. Nos habían enviado a la selva del Petén, una de las zonas más remotas y densas de Guatemala, para un reconocimiento. Ya había escuchado historias de este lugar, de los peligros ocultos entre sus frondosos árboles y el suelo húmedo. No me refiero solo a los depredadores naturales o al terreno traicionero, sino a algo más profundo, algo que muchos locales no se atrevían a mencionar. Éramos un pequeño grupo de soldados, no más de 5, llevábamos semanas en el área, y aunque el clima era impredecible, ese día fue peor de lo habitual. El cielo se oscureció rápidamente, y una tormenta feroz nos alcanzó antes de que pudiéramos encontrar un refugio adecuado. Las lluvias torrenciales nos obligaron a detenernos y buscar un lugar para resguardarnos. Entonces vimos la cueva. Al principio, parecía una bendición. Un respiro de la furia de la tormenta. Nos adentramos rápidamente en su interior, agradecidos por la protección que ofrecía. Pero algo en mí se sentía mal desde el principio. No era el tipo de lugar al que uno simplemente entraba sin pensar. Había una atmósfera extraña, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado. «Es solo una cueva», dije para tranquilizarme. Pero pronto nos dimos cuenta de que era más que eso. La entrada era amplia, con paredes de piedra lisa que parecían haber sido moldeadas por manos humanas. Encendimos nuestras linternas para explorar más allá de lo visible, y poco a poco, empezamos a adentrarnos más. Las gotas de agua que caían desde el techo resonaban como pequeños tambores en la caverna. Pero fuera de eso, el silencio era ensordecedor. Habíamos caminado por lo que parecían ser unos 10 minutos cuando uno de mis compañeros, el que siempre llevaba la brújula, murmuró algo que me heló la sangre. «Esto no tiene sentido». «¿Qué sucede?», le pregunté, sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. «La brújula no sirve aquí», respondió. Nos mostró la pequeña esfera de metal que giraba sin control, como si no supiera dónde estaba el norte. Eso fue el principio. A partir de ese momento, todo se volvió confuso. Las paredes, que antes parecían seguir un patrón claro, comenzaron a cambiar. Caminábamos en línea recta, pero de alguna manera volvíamos al mismo punto de partida. Estábamos atrapados. «No puede ser», uno de mis compañeros, visiblemente frustrado, golpeó una de las paredes con la culata de su rifle. «Llevamos horas aquí». Todos estábamos tensos, con los nervios al límite. Intenté mantener la calma, pero era difícil. No era solo el hecho de que parecíamos estar perdidos en un laberinto subterráneo. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer ruido. Venía desde el fondo de la cueva, un eco profundo y lejano, pero inconfundible. Algo estaba moviéndose en las sombras, algo grande. Todos lo oímos, y en cuestión de segundos, las linternas comenzaron a fallar. «¡Maldición! ¡Mantengan las luces encendidas!», grité. Pero no sirvió de nada. Una a una, las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos sumidos en una oscuridad total. «¿Alguien tiene fósforos?», preguntó uno de los más jóvenes del grupo. Su voz temblaba, pero no hubo respuesta. La oscuridad en la cueva no era como la de la noche en el exterior. Aquí, era más profunda, como si absorbiera cualquier rastro de luz. Mis ojos intentaban adaptarse, pero era imposible ver más allá de unos pocos metros. Solo quedaba el sonido de nuestra respiración agitada y el eco lejano de ese ruido, que cada vez estaba más cerca. Sabía que no estábamos solos. Pasó un tiempo, no sé cuánto, antes de que decidiera que no podíamos quedarnos allí. El miedo era palpable entre nosotros, y aunque nadie lo decía,
Todos sabíamos que la cueva nos estaba jugando una mala pasada. Las paredes seguían cambiando de forma, como si estuvieran vivas, redirigiéndonos, atrapándonos. «Tenemos que salir de aquí», dije, intentando sonar firme. Pero nadie respondió. Solo oí el crujido de las botas sobre el suelo pedregoso. «¿Dónde está Ramírez?», preguntó alguien. Me detuve en seco. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no lo veía. Ramírez había estado justo detrás de mí, pero ahora no estaba. Grité su nombre varias veces, con la esperanza de que solo se hubiera retrasado, pero no hubo respuesta. «No podemos detenernos», insistí, aunque sabía que dejar a un compañero no era una opción. Pero algo dentro de mí, una voz que no podía ignorar, me decía que era mejor seguir adelante. Algo no estaba bien en esa cueva, y cada segundo que pasábamos ahí nos acercaba más a lo que fuera que nos acechaba. El sonido volvió, más fuerte esta vez. No era un simple eco. Era como si algo grande, algo que reptaba, se moviera detrás de nosotros. El aire en la cueva se volvió más pesado, y un olor fétido invadió el lugar, como carne en descomposición. Corrimos. No era una huida organizada. Corríamos en pánico, sin pensar en dirección o estrategia. Solo queríamos alejarnos de ese sonido, de esa cosa que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba cerca. Las paredes de la cueva se estrechaban y ensanchaban a nuestro alrededor, como si estuvieran vivas, guiándonos por donde ellas querían. «A la derecha», grité, pero ni siquiera sabía si era la dirección correcta. Mi sentido de orientación había desaparecido hacía mucho, y con la falta de luz, todo era un caos. Pero seguimos corriendo. El sonido nos perseguía, y cada vez estaba más cerca. Fue entonces cuando escuché un grito. Uno de mis compañeros cayó al suelo, su pierna atrapada entre dos rocas que no parecían estar allí antes. Intenté ayudarlo, pero las rocas se movieron por sí solas, atrapándolo aún más. «¡Ayúdame!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, lo que sea que nos perseguía lo alcanzó. Solo pude ver una sombra, algo que se movía demasiado rápido para ser humano. En un segundo, lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito se apagó rápidamente, dejando solo el eco del horror. No nos detuvimos. Sabíamos que si lo hacíamos, seríamos los siguientes. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a nuestro alrededor, y cada paso que dábamos nos llevaba más y más lejos de la salida. Ya no sabíamos si estábamos cerca del exterior o si nos habíamos adentrado más en el corazón de la montaña. Finalmente, llegamos a una cámara más grande. Parecía el final del camino. No había más túneles, no había más salidas. Solo esa enorme caverna y el silencio opresivo que la acompañaba. «Estamos atrapados», dijo uno de mis compañeros. Su voz era apenas un susurro. «Todavía no», respondí, aunque no tenía ni idea de cómo íbamos a salir de allí. Fue en ese momento cuando lo vi. Al fondo de la cámara, algo se movía. Una figura oscura, más grande que cualquier humano, se deslizó desde las sombras. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, dos orbes blancos que nos observaban, esperando el momento para atacar. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Si lo hacíamos, terminaríamos como Ramírez, o peor. Pero no había salida, no había escapatoria. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien, su voz llena de desesperación. No lo sabía. Estábamos atrapados, y el monstruo estaba cada vez más cerca. Al final, no hubo heroísmo, no hubo plan brillante. Simplemente corrimos, nos separamos, cada uno buscando una salida que no existía. Uno a uno, mis compañeros desaparecieron, tragados por la oscuridad o atrapados por la criatura. No sé cómo, pero logré escapar. Aún puedo escuchar sus gritos en mis sueños. Sobreviví, pero no salí ileso. La cueva se quedó conmigo, su oscuridad, su frío. Lo que sucedió allí no es algo que puedas olvidar. La selva del Petén es imponente, vasta y traicionera. Sus árboles colosales, enredaderas asfixiantes y sonidos nocturnos pueden volver loco al más cuerdo. He pasado semanas en este terreno inhóspito, patrullando junto a mi pelotón. Cada día es una lucha contra el calor, la humedad y la constante amenaza de lo que acecha más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero lo que ocurrió aquella noche no fue un enemigo tangible.
fue algo más profundo, más aterrador. Había estado en el ejército por más de 5 años, pero nunca me había sentido así. La rutina de la selva debería haberme preparado para cualquier cosa, emboscadas, enfermedades, incluso ataques de animales salvajes. Sin embargo, no me había preparado para lo que ocurrió en esa patrulla. Ese día comenzó como cualquier otro. Nos ordenaron realizar un recorrido de vigilancia por una zona remota, cerca de un antiguo asentamiento maya, al que llegamos después de 3 horas de caminata. No estaba solo, claro. El equipo de 6 hombres con los que siempre trabajaba estaban conmigo. Algunos llevaban más tiempo que yo en el ejército, otros apenas comenzaban. El veterano del grupo, siempre serio, caminaba al frente, mientras los más jóvenes seguían detrás. Recuerdo que uno de ellos hablaba sobre las historias que los locales contaban, historias de sombras que se movían entre los árboles y los sonidos que se escuchaban al caer la noche. En ese momento, todo me parecía una superstición más. No había nada que un rifle y buena compañía no pudieran detener, pensé, pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Cuando comenzó a oscurecer, la selva cambió. No es raro que la temperatura baje drásticamente al caer el sol, pero ese día fue distinto. El aire se sintió denso, como si estuviéramos rodeados por algo invisible. Ordené al grupo que encendieran las linternas mientras avanzábamos. El sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas y ramas caídas era lo único que se escuchaba. Hasta que dejó de ser lo único. Primero lo escuché apenas perceptible, como si alguien más caminara detrás de nosotros, imitando el ritmo de nuestros pasos. Me detuve en seco y levanté la mano para que los demás hicieran lo mismo. Miré hacia atrás, escaneando el denso follaje con la linterna. Nada. ¿Escucharon eso?, pregunté, esperando que alguien lo confirmara. Uno de los más jóvenes respondió, un poco nervioso. Tal vez fue algún animal, la selva está llena de ellos. Asentí, aunque en el fondo no estaba convencido. Reanudamos la marcha, pero los pasos regresaron. Esta vez eran más claros, más cercanos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras me obligaba a mantener la calma. No podía mostrar miedo frente al equipo. Formación cerrada, ordené, y los hombres obedecieron, agrupándose más. Los pasos continuaban, a nuestro ritmo, pero siempre fuera de nuestro alcance visual. No eran solo mis oídos, todos lo escuchaban ahora. Nos detuvimos nuevamente, esta vez con las armas en alto, apuntando hacia la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de los soldados. Su voz temblaba levemente. El eco de su voz se desvaneció en la selva, pero no hubo respuesta. Silencio absoluto. Casi podría jurar que la propia naturaleza contuvo el aliento. Todos estábamos tensos, esperando algún indicio, algún movimiento entre las sombras. Seguimos avanzando, pero los pasos también lo hicieron. Esta vez parecían más pesados, como si algo más grande estuviera siguiéndonos. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, alguna criatura de la selva, tal vez un jaguar. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que esos pasos no pertenecían a ningún ser vivo que conociera. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una pequeña quebrada donde decidimos detenernos a descansar. Formamos un pequeño perímetro y nos sentamos, manteniendo nuestras linternas encendidas y las armas listas. Los pasos se habían detenido por un momento, lo cual debería haberme aliviado, pero solo incrementaba mi tensión. Me preguntaba si la cosa, lo que fuera, nos estaba observando, esperando. Uno de los soldados, el más novato, comenzó a murmurar una oración. Le pedí que mantuviera la calma, que no mostrara miedo, pero no pude detener mis propios pensamientos. Mi mente regresaba una y otra vez a esas historias locales sobre la selva, sobre los espíritus de antiguos guerreros mayas que vigilaban su tierra, impidiendo que los intrusos la cruzaran. No creía en fantasmas, pero ese lugar hacía que uno cuestionara todo. Fue entonces cuando escuchamos los pasos nuevamente, más fuertes, más cercanos. Parecían venir de todas partes. Me puse de pie, mi arma lista, y comencé a escanear la zona con la linterna. Nada, pero los pasos seguían, rodeándonos, hasta que parecían estar justo detrás de nosotros. «Mierda, están aquí», gritó uno de los muchachos, apuntando su arma hacia el vacío. «Tranquilo», grité. «No dispares sin ver el objetivo». El pánico comenzaba a apoderarse de todos, y en la selva el pánico es tu peor enemigo.
Comencé a caminar lentamente hacia el lugar donde se escuchaban los pasos, sin apartar la mirada del frente. Cada paso que daba, esos pasos invisibles también lo hacían, siguiéndome. Y entonces, se detuvieron. El silencio fue ensordecedor. Mis compañeros me miraban, esperando alguna orden, alguna señal de que todo estaría bien. Pero yo no tenía ninguna respuesta. «Vamos a movernos», ordené, rompiendo la quietud. No quería quedarme un minuto más en ese lugar, pero al dar el primer paso, algo frío me tocó la nuca, como una corriente de aire helado en medio de la densa y sofocante selva. Me giré bruscamente, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Sentí que mis piernas comenzaban a temblar, pero no podía permitirme perder el control. «No estamos solos», murmuró uno de los soldados, con la voz rota por el miedo. No respondí. Sabía que tenía razón. El viaje de regreso fue una pesadilla. Los pasos invisibles no nos dejaron en ningún momento. Cada vez eran más pesados, más cercanos, pero cada vez que nos girábamos no había nada. Era como si algo jugara con nosotros, como si disfrutara vernos asustados. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el frío aumentó a pesar de estar en el corazón de la selva. Finalmente, después de horas que parecieron días, llegamos a nuestra base. El alivio fue palpable, pero nadie mencionó lo que había ocurrido. Ninguno de nosotros quería hablar sobre ello, como si al hacerlo pudiéramos invocar lo que nos había seguido. Solo cuando estuve solo en mi tienda, con las luces apagadas, me permití pensar en ello. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero entonces lo escuché. Los pasos. Justo detrás de mi tienda, lentos y pesados, como si me hubieran seguido hasta aquí. Me tomó años acostumbrarme al calor denso y la humedad asfixiante de la selva. Siempre pensé que sería el frío lo que me pondría a prueba como soldado, pero nunca imaginé que la verdadera batalla sería contra la naturaleza, contra el peso invisible del aire que parecía llevar consigo historias de tiempos olvidados. Nunca supe si fue el destino o la casualidad lo que nos llevó a esa misión, pero algo dentro de mí siempre me advirtió que ese lugar estaba marcado. Todo comenzó en un campamento improvisado en la selva del Petén, cerca de unas ruinas mayas que habían sido descubiertas recientemente. Nuestro equipo había sido enviado a la región para asegurar la zona. Era parte del protocolo. Cualquier excavación cercana a una frontera o en un área sensible tenía que estar vigilada. Los arqueólogos hablaban con entusiasmo sobre la importancia de las ruinas, pero para nosotros eran solo piedras viejas, otro sitio que patrullar. Aquella noche, el aire estaba particularmente pesado, como si la selva misma nos estuviera vigilando. El crepitar de los insectos y el canto lejano de algún animal nocturno nos envolvía mientras nos reuníamos alrededor del fuego. A pesar de nuestra experiencia, no podíamos evitar sentirnos pequeños en medio de la inmensidad de la selva. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos oscuros, y las ruinas, apenas visibles a la distancia, parecían más amenazantes que históricas. «No sé cómo los arqueólogos pueden emocionarse con esas piedras», comentó uno de los compañeros mientras removía las brasas del fuego con un palo. «Esto no me da buena espina». «Solo son supersticiones, nada más», respondí, intentando sonar convencido, aunque por dentro compartía el mismo mal presentimiento. El día había transcurrido sin novedad, pero la noche traía consigo un silencio diferente, más profundo. De repente, lo escuchamos por primera vez, un murmullo. Era como el susurro del viento, pero más rítmico, más humano. Todos nos quedamos quietos, escuchando. ¿Escucharon eso?, dijo el sargento levantando la vista del mapa que revisaba. Asentí en silencio. El murmullo se transformó en cánticos, un sonido grave y constante que parecía emanar de la tierra misma. Nos miramos entre nosotros, intentando racionalizar lo que escuchábamos. No había poblaciones cercanas. Estábamos solos en medio de kilómetros de selva impenetrable. «Es algún animal, o tal vez los arqueólogos bromeando», intentó tranquilizarnos uno de los soldados más jóvenes, pero su tono no transmitía la confianza que pretendía. Los cánticos continuaron, y con ellos un eco lejano de gritos. Eran desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo una tortura inimaginable. No pude evitar que mi piel se erizara.
A pesar del calor, un frío me recorrió la espina dorsal. «Vamos a revisar», ordenó el sargento, su rostro endurecido por la desconfianza. Nos adentramos en la oscuridad de la selva, nuestras linternas cortando las sombras que nos rodeaban. El sonido de nuestras pisadas crujía sobre las hojas secas, pero los cánticos no cesaban, cada vez más claros y más cercanos. Llegamos a las ruinas. Estaban en silencio, tal como las habíamos dejado durante el día. Ningún indicio de vida, ni un alma alrededor. Sin embargo, el eco de los cánticos seguía resonando en nuestras cabezas, como si estuviera impregnado en las piedras mismas. No había explicación. Caminamos alrededor, buscamos huellas, rastros, cualquier cosa que indicara la presencia de alguien. Nada. «Regresemos al campamento», ordenó el sargento finalmente, pero al girar sobre nuestros talones, escuchamos algo que nos detuvo en seco. Un alarido. Esta vez no era un eco, no era lejano, estaba ahí, justo detrás de nosotros. Volvimos la vista hacia las ruinas, y fue entonces cuando lo vimos. En medio de la estructura principal, iluminada solo por la tenue luz de nuestras linternas, una figura humana se encontraba arrodillada, con los brazos extendidos hacia el cielo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro, una máscara de agonía, se distorsionaba con cada grito que salía de su boca. «¿Quién eres?», gritó uno de mis compañeros, avanzando hacia la figura. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el hombre, si es que lo era, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. El miedo se apoderó de cada uno de nosotros. No era natural, y lo sabíamos. El sargento, intentando mantener la calma, nos ordenó volver al campamento, pero al hacerlo, escuchamos algo más, algo que hizo que la sangre en nuestras venas se congelara. «No estamos solos», susurré, y todos lo sabían. A lo lejos, entre los árboles, vimos más figuras, moviéndose lentamente, como sombras que flotaban. No eran sólidas, no eran completamente humanas, pero estaban ahí, observándonos. De vuelta en el campamento, tratamos de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era la fatiga, el calor, algo que habíamos comido. Pero en el fondo, sabíamos que no había explicación lógica. La selva nos había mostrado algo que no debía ser visto. Esto no está bien», dijo uno de los compañeros, su voz temblando. El sargento intentaba mantener el control, pero incluso él estaba afectado. Sabíamos que no podíamos simplemente retirarnos. Nuestra misión era proteger la zona, pero ¿de qué? ¿De quién? Las horas pasaron lentamente. El fuego del campamento apenas parpadeaba. Nadie podía dormir. El silencio era aún más aterrador que los cánticos que habíamos escuchado antes. Entonces, sin previo aviso, los gritos regresaron, esta vez más intensos, más cercanos. No provenían de las ruinas, sino del mismo centro del campamento. Nos levantamos de un salto, nuestras armas listas, pero no había nada. Solo el sonido de aquellos alaridos y los cánticos en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Intentamos contactarnos con la base, pero nuestras radios no funcionaban. Estábamos aislados. Fue entonces cuando el sargento tomó una decisión. Nos ordenó explorar las ruinas una vez más. Decía que no podíamos permitir que el miedo nos controlara, que debíamos encontrar una explicación. Sin embargo, yo sabía que no había una explicación lógica. Algo antiguo, algo que había estado dormido por siglos, se había despertado. Al llegar nuevamente a las ruinas, los cánticos se volvieron insoportables. La estructura parecía vibrar con ellos. Y entonces lo vimos. En el centro de la plaza, donde antes solo había tierra y piedras, ahora se alzaba un altar. Era de piedra negra, cubierto de marcas que parecían brillar bajo la luz de la luna. Y en ese altar, una figura yacía inmóvil. Nos acercamos lentamente, sin apartar la vista de aquella visión, hasta que la reconocimos. Era uno de nuestros compañeros. Su rostro estaba pálido, su pecho abierto en un sacrificio ritual. El horror nos paralizó, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez rodeándonos. Eran los espíritus, los guardianes de algo mucho más oscuro. Habíamos profanado un lugar sagrado y estábamos a punto de pagar el precio. Las figuras se abalanzaron sobre nosotros, y en medio del caos,
Solo pude escuchar el grito de mis compañeros mientras uno a uno eran arrastrados hacia el altar. Grité, luché, pero todo era en vano. Ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que no hay escapatoria. Estoy solo, rodeado por la oscuridad, por aquellos que nos han observado desde el principio. Los cánticos han comenzado de nuevo.